quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 11. Le agradezco a los presentes por ponerse de pie. Que Dios los bendiga. Hebreos 12, el verso 11. Esperamos traer un corto consejo, un corto pero nutritivo consejo de la palabra de Dios. Dice así, en el verso 11 del capítulo 12 de Hebreos. Gloria al Señor. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo creo que todos tenemos que decir amén a eso. A nadie le gusta la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, dándote las gracias, Señor, por la bendición que tú nos has regalado. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, que tú, Señor, guardes nuestras vidas, que tú nos metas en tu palabra hoy, que la inspiración descienda y fluya y llegue hasta los corazones, Padre. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, te lo pido, mi Señor. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. En esta noche yo sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre la necesidad de corrección. Yo creo que en el plano natural muchos de ustedes que han ocupado cargos como maestros de escuela, como hermanos mayores, como padres o madres de familia, como jefes en trabajos que tienen responsabilidad con una cuadrilla, tienen que responder a una jefatura, tienen que responder por un resultado que se les encarga, se han dado cuenta de que hay momentos, ese momento desagradable en que es necesaria la corrección, ese momento donde no nos, como dice la palabra, creo que la palabra es maravillosamente exacta en la forma en la que lo dice. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es decir, nada que hayamos vivido como disciplina en su momento presente fue motivo de alegría. Pero después, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y para darle un contexto a este pensamiento, les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Allí dice, vamos a leer del verso 12 al verso 17 y vea cómo dice la palabra del Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Conoce usted a alguien que le ha pasado eso, que va de mal en peor, que cada día sus problemas son más difíciles de arreglar? Bueno, de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esas son palabras de Pablo, el joven Timoteo. Sigue diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, oigan, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta capacidad, esta herramienta de la palabra, usted sabe, hay herramientas que tienen una función muy específica. Usted no trata de quitar un tornillo con una llave de ranas, usted no trata de clavar un clavo con una sierra, usted con un serrucho. Cada herramienta tiene su característica. Bueno, la palabra de Dios es una herramienta que dentro de las capacidades o habilidades que posee está la capacidad de corregir, está la capacidad de redarguir, que significa exhortar y redarguir, se parece mucho a lo que es un regaño, pero también a corregir lo que está mal. No quiere decir, nosotros muchas veces pensamos, cuando hablamos de corrección, pensamos que ha sido desaprobado algo que tiene que ser corregido.
No, todos nosotros, empezando del pastor, todos nosotros necesitamos constantemente de la corrección del Señor. Ay de nosotros, pueblo de Cristo, novia de Cristo, pueblo del Señor. Ay de nosotros si no contáramos con la corrección del Señor, la corrección de su palabra. Estaríamos perdidos y fallaríamos por 1.000.000 de millas. La necesitamos, la corrección del Señor. Así que encontramos que su instrumento para corregir es la palabra. ¿Por qué es la palabra? Porque un pastor allá en Panamá, otro pastor allá en Nicaragua, otro pastor allá en Honduras y ese pastor aquí en Costa Rica podrían llegar a conclusiones diferentes en sus pensamientos. Pero la palabra de Dios nos redondea a todos el pensamiento y tenemos que decir las cosas como están escritas en la palabra. Quedarnos con el escrito está, quedarnos con la palabra de Dios. Ella es lo que va a juzgar al mundo. Algunas personas piensan que el mundo va a ser juzgado por la religión a la que pertenecen. Por ejemplo, la religión católica. Si eso fuera cierto, entonces todas las demás religiones estaban perdidas. Algunos otros podrían pensar que por cierto código moral o cierta línea de pensamiento. Esta es la línea de pensamiento, este es el código moral, esta es la regla, la plomada que nos mide a todos nosotros. Por ella somos juzgados. Pero más que llegar a un juicio, sería una locura no hacer nada en esta vida y esperar allá a encontrarnos con el juez para ver qué tenemos que corregir. No, sería algo demasiado tardío. No, hoy nos sometemos al juicio de la palabra, hoy escuchamos el veredicto de la palabra y hoy somos corregidos, hoy somos enderezados por ella. Se nos dice respecto, por ejemplo, en temas de corrección, siguiendo con el tema de la corrección, se nos dice, por ejemplo, en la Biblia, respecto a la crianza de los hijos, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. ¿Qué? Alejará la necedad. No dice que se va a ir del todo, dice que la está alejando. Llega un tiempo en el cual la persona tiene que tomar sus propias decisiones. Pero mientras es muchacho, mientras es niño, papá y mamá tienen que hacer una tarea, alejar a la necedad del corazón del muchacho. ¿Cómo? Por medio de la vara de corrección. No significa, porque algunos son muy literales y buscan una regla para darle al niño, ¿verdad? No, yo creo que antes que usted levante su mano contra un niño, usted tuvo que haber orado muchísimo, muchísimo para saber si esa nalgada le hace falta. Y si le hace falta, no es incorrecto que se la dé, pero no todos son golpes, no todos son gritos. Es más, la peor escuela para corregir a un niño son los golpes y los gritos. Cuando mi mamá me golpeaba y me gritaba, lo que yo aprendí fue a golpear y a gritar. No aprendí el mensaje que ella me quería transmitir. En vez de eso aprendí el modo en el que lo estaba haciendo, que era con gritos y con golpes. O sea, tenemos que ir más allá y ser diferentes a como lo hace este mundo. La palabra del Señor también dice en Proverbios 3:11, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando un padre corrige a su hijo, no lo hace, no viene contento, feliz, qué bueno que le voy a impartir una corrección. No, el padre se entristece, el padre se duele de tener que poner un castigo en la vida del hijo, pero lo hace con un motivo. Dice, si yo no le enseño esto ahora, si yo no corrijo esto ahora, en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de él? Si hoy se robó algo de la pulpería y nadie se dio cuenta y solamente yo, y no lo corrijo, ¿qué va a pasar cuando él sea un hombre grande? Esto lo puede conducir a una vida de delincuencia o a una vida de trampas donde él piensa que se puede salir siempre con la suya, mintiendo y engañando. ¿Se dan cuenta? Uno corrige con un objetivo de ayudar a la persona. Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Oh, hermanos, que no falle, que esta iglesia y que este pastor y que esta comunidad cristiana del Tabernáculo Emanuel no falle por falta de corrección, que tengamos siempre la corrección del Señor.
Pero más allá de eso, debemos entender que hay dos poderes que están ejerciendo dominio sobre la humanidad. En la Biblia, cuando aparece una bestia, ustedes han alguna vez, tal vez el hermano Josué lo ha leído, como ha leído las edades de la iglesia, recordará que el profeta dice que cuando se habla de un animal, de una bestia, eso está haciendo alusión a un poder, ¿verdad? A un poder. Pues entonces, una bestia simboliza un poder. Por ejemplo, los caballos y los 4 seres vivientes que son mencionados en Apocalipsis 6. Esos representan un poder. Quiero adentrarme sobre eso por algo que emite, un criterio que emite el profeta en las edades de la iglesia. Él habla sobre estas cosas. Vea, la palabra griega para los 4 seres vivientes es zoon, Z-W-O-N. Donde dice ser viviente, la traducción literal es zoon, Z-W-O-N. ¿Qué significa? Un ser, algo que tiene vida. Y podemos ver las características que tienen ellos. El actuar de ellos muestran las características. Les voy a dar una cita. Como nuestro mensaje de hoy es un mensaje rápido, corto, para venir al tiempo de oración, les voy a citar sin leer todo ustedes pueden leer todo el capítulo 1 de Ezequiel en sus casas, pero yo les voy a leer lo que dice Ezequiel 1:12 sobre esos seres vivientes. Dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se devolvían. La característica de estos seres vivientes era que obedecían, que eran guiados, que eran instruidos sobre cómo caminar por el Espíritu de Dios. Dios les decía a dónde ir, cómo moverse, dónde detenerse, cómo caminar. ¿No les suena parecido a lo que Dios quiso hacer con la columna de fuego guiando a Israel en el desierto? ¿No se parece eso a lo que Cristo le dijo a aquellos 2 discípulos para que fueran a preparar un lugar para la Santa Cena? Sigan al hombre con la vasija el que estuviera cargando una vasija con agua, entren por tal puerta y síganlo. Aprender a seguir instrucciones, aprender a obedecer, aprender a recibir corrección. No es por este lado, es por este otro. Así son esos seres vivientes. Ellos hacen lo que el Espíritu les pide. Mientras tanto, la bestia de Apocalipsis 13, que representa el poder del anticristo, hallamos un carácter diferente en ella. Oigan esta porción que les voy a leer de Apocalipsis 13 y luego la explicación que el hermano Branham, que el profeta da respecto a la diferencia entre el ser viviente y la bestia con respecto al poder que los domina. Él dice, Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y con sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sabemos que este poder de engaño ya está en la tierra, pero se va a manifestar en plenitud durante el reinado dictatorial del anticristo. Esta palabra bestia, de todo el capítulo 13, lo que se dice es una palabra griega que se pronuncia terión, T-H-E-R-I-O-N, terión, y significa, cuando busco el griego académico, dice que significa un animal peligroso, una bestia venenosa y salvaje. En el mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 3, el profeta dice, ¿qué son? Z-W-O-N, dice, seres vivientes. Puede ser pronunciado son, dice. ¿Cómo se pronunciaría eso? Son, dice. Vamos a ver. Y dices, yo diría son. Y terión
que es T-H-E-R-I-O-N, terión, dice, ven, así que eso significa bestias indómitas. Esa bestia de la que está hablando es una bestia indómita, feroz, salvaje. Eso es lo que es esa bestia. Dice, tomen su diccionario griego y vayan y vean si esa no es la misma palabra. Miren allí adentro y véanlo. Consigan su libro de texto griego, consigan el diaglot enfático y averigüen eso si no es la verdad. Que eso significa una bestia indómita, una bestia salvaje. No es lo mismo. Les dije a ustedes que hay dos poderes que están dominando a la humanidad. Y estas dos bestias, estos dos tipos de seres, el ser viviente, que es gobernado por el Espíritu de Dios y que hace lo que Dios quiere, representa uno de ellos. El otro, el poder de la bestia que gobierna toda la humanidad, que es engañada con ese poder de engaño. Terión es una bestia indómita, un animal que no puede ser domesticado, un animal que no puede ser domado. Es salvaje, es rebelde, es indómito. Eso es lo que significa. Indómito es que no puede ser domado. Así que revisen ustedes ese carácter. El carácter que muchas veces encontramos en las personas. Hay personas que no pueden recibir corrección, que se hallan incapaces de escuchar el consejo, incapaces de recibir algo que no agrade sus oídos, algo que vaya en contra. Como decía el profeta, usted soba al gato de la cabeza a la cola, y el gato hasta que se mueve, ¿verdad? Hasta que usted ve cómo se deleita el gato. Pero sóbelo de la cola para la cabeza, hágale así, cepíllele el cabello al revés y usted va a ver cómo saca las uñas, cómo no le gusta. Exactamente eso. Terión es un animal que no puede ser domesticado, no lo puedes domar, no lo puedes corregir, no le puedes instruir, no tiene esa capacidad. Y ese espíritu está dominando al mundo. Vayan ustedes, vean, desde políticos que están dando malos ejemplos en cargos públicos hasta movimientos populares. Vayan ustedes, vean lo que está pasando con la política, vean lo que está pasando con las diferentes sociedades. Usted se va a dar cuenta de que hay una incapacidad para corregir muchas cosas. Las cosas, vemos en Estados Unidos que a principios del siglo XX hubo una lucha por la igualdad del hombre de color. Y eso no significa que hoy haya menos racismo. Hay más leyes que equiparan la igualdad social de las personas negras que con respecto a las personas blancas. Hay muchas leyes que dicen ellos son iguales a los ojos de la ley, pero el racismo ha aumentado más bien, no hay menos racismo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está gobernando a los habitantes de la tierra, pero no a la novia de Cristo. La novia de Cristo es gobernada por un espíritu diferente. Al igual que esos seres vivientes, ella va donde el espíritu quiere que ella vaya. Vean el secreto que nos muestra Cristo. Les voy a dar una lectura. Vayan por favor a Filipenses capítulo 2. Hay una lectura allí que nos habla del gran secreto, un secreto que también el profeta hizo mucho énfasis en algunos de sus mensajes. Vayan a Filipenses 2:6. En Filipenses 2:6 dice la palabra del Señor. Está hablando de Cristo, para que sepan de quién estamos hablando. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, dejó su capa real, dejó su corona, dejó su cetro, dejó su trono y se puso los harapos del siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, dice, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el secreto que vemos allí? El profeta lo dijo. El profeta dijo, hermanos, para subir hay que bajar. Para subir primero tenemos que bajar. Un buen hijo puede llegar a ser un buen padre. Un buen alumno puede llegar a ser un buen maestro. Un buen empleado puede llegar a ser un buen jefe, si es que están dispuestos a aprender y a ser corregidos. Porque si no, van a desempeñar esas tareas, la tarea de padre, la tarea de maestro, la tarea de jefe, lo van a desempeñar con deficiencias porque nunca aceptaron la corrección que les mostraba la experiencia de otros que ya habían caminado por allí. El pastor que sabe que necesita corregir, también debe estar en disposición para ser corregido por el Espíritu de Dios. Y no solo por el Espíritu de Dios, porque muchas veces el pastor, si un ángel del cielo no le aparece y no lo corrige, entonces no acepta corrección de nadie. El pastor que sabe que debe corregir a otros hermanos, también debe estar en disposición para ser corregido, tanto por el Espíritu como por el canal que Dios escoja para corregirlo. Tiene que tener discernimiento y decir, no, Dios me está hablando por medio de esta persona, por medio de esta situación, Dios me está hablando. Necesita ser corregido el pastor también. ¿Cuántos padres son incapaces de pedir perdón a un hijo, o a una esposa, o a un esposo, porque les gana el orgullo? De eso hay mucho. Y no se han dado cuenta de que el más grande ejemplo que usted le puede dar a un niño o a una niña es ver a su padre o a su madre pidiéndole perdón cuando se ha equivocado. Le está enseñando cómo se hace. Pero si existe ese orgullito de que, ¿cómo le voy a pedir perdón yo a este mocoso? A este mocoso, ¿qué le voy a estar pidiendo yo perdón? Jamás. Si es un chiquillo nada más. No, esa arrogancia le está impidiendo a usted hacer lo que es correcto. Hacer lo que usted sabe en su corazón y en su conciencia que es la cosa correcta. ¿Cuántos hijos quieren ser escuchados? Ah, pero ellos no escuchan consejo. Ah, quieren, no, óigame, oiga mi reclamo, oiga mi queja, oiga mi drama. Pero no quiero oír su corrección, no quiero oír su consejo. Si usted quiere ser escuchado, escuche también. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perdonados, pero no perdonan? Guardan alguna pequeña rencilla, guardan una espinita ahí, una raíz de amargura por ahí, de algo que te hicieron y lo estás guardando ahí y se está pudriendo, se está enquistando en tu corazón. Tenemos una lección que aprender, mis hermanos y hermanas. Todos, desde el más joven hasta el más anciano. Sí, también los ancianos. A veces los ancianos también son cabeza dura y no quieren, no les gusta ni pedir perdón ni oír consejo, y también tienen que escuchar consejo, porque todos aquí, mientras estemos en la tierra, estamos aprendiendo. Desde el más joven hasta el más anciano, desde el más pequeño hasta el más grande. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me agrado en mi hijo. Hermanos, un padre que debería ser el ejemplo, aprende a pedir perdón a su hijo, porque así, debe aprender a pedir perdón a su hijo, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. No es haciéndolo parcialmente, con toda justicia. Un pastor se para valiente en el púlpito y dice cuando comete un error, dice, me equivoqué, esto tengo que corregirlo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Un hermano de la iglesia que sabe que se ha herido mutuamente con otro hermano, va y pide perdón y trata de ganar el corazón de su hermano,
No dice, no, lo que él me hizo es peor de lo que yo le hice. Que venga él a pedirme perdón primero. Hay casos así. Hay gente que tiene la cabeza como del tamaño de este púlpito. Es verdad, es verdad. Que venga primero y me pida perdón. No, vaya usted, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y eso va a producir algo más. Eso va a producir que el Espíritu, así como Cristo era Dios hecho carne, hombre sin pecado. Y Juan dice, yo necesito que tú me bautices. No, bautízame a mí, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Y cuando Cristo con esa humildad se sometió a eso, que ser bautizado por Juan, cuando sale del agua, ahí está el reconocimiento de Dios. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Él ve, y muchas veces Dios nos pone en situaciones de apretura, y situaciones de corrección, y situaciones de disciplina, donde nos sentimos que hasta que estamos sudando de la congoja. ¿Por qué? Porque Dios está viendo a ver qué resultado va a sacar, qué carácter va a florecer en nosotros. Y si usted lo hace a la manera del Señor, conforme al carácter de Cristo, usted puede sentir en su corazón parte de ese fruto apacible de justicia. Hermano Josué, usted y yo hemos hablado muchas veces de esa cita, yo sé que sí, usted se la sabe de memoria. Esa cita de fruto apacible de justicia, ese descanso, esa conciencia limpia, esa tranquilidad, eso que te trae un gozo posterior en el corazón, es como oír la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complazco en Él, que perdona en vez de buscar, en vez de esperar a que vengan a pedirle perdón. Me complazco en este Padre que pide perdón a un hijo, dándole un ejemplo que él va a aprender para toda su vida. Me complazco en este maestro, me complazco en este jefe, me complazco en estas personas que están haciéndolo a la manera de Cristo y no a la manera de la carne. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y muchas personas dicen, no, yo no creo que Dios me vaya a hacer esto a mí. Si yo soy su hijo, él no va a permitir que esto me pase. No, jamás, dicen, jamás no. Si yo soy hijo de Dios, esto no me puede pasar. Pues Cristo era el unigénito hijo de Dios, y dice la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios no le negó a Cristo los padecimientos que lo iban a guiar a la obediencia. Sabemos que es la carne, por supuesto, entendemos que es la carne, porque Cristo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La obediencia que agrada a Dios no es solo una obediencia de hacer cosas. Oigan esto y quiero que lo graben en su corazón. La obediencia que agrada a Dios no es una obediencia que hace cosas, sino una que expresa un carácter. ¿De qué le sirve a usted pagar sus diezmos si le duele hacerlo? Si usted echa el sobrecito ahí y cuando se va hasta que le salen las lágrimas de haberlo dejado, mejor lléveselo, no sufra tanto, su corazón no está en condiciones para pagar el diezmo. No, obediencia no es hacer cosas, obediencia es tener un corazón que agrade a Cristo, un corazón que le agrade a Él, que pueda decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en la que tengo complacencia, me complazco en mi hijo, me complazco en mi hija, un carácter. ¿Para qué se disculpa si no siente arrepentimiento? De los labios para afuera nada más, de nada le sirve. ¿Por qué se viste? Para que lo vean en la gente o la iglesia o el pastor, y no para que te vea Dios junto con lo que llevas en tu corazón. Porque si usted se viste, si usted arrastra las enaguas y tiene el pelo larguísimo, pero en su corazón usted está codiciando verse, deseando verse como las mujeres mal vestidas que andan allá todas vulgares, en su corazón usted está desnuda y Dios mira su desnudez en su corazón. Este mensaje es muy directo. La necesidad de corrección tiene que ver con lo que la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón, no con hacer cosas, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios mira lo que hay en el corazón de las personas. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener
un corazón sincero con Dios. Y en esa sinceridad vamos a presentar una tremenda batalla y vamos a tener que morir a nosotros mismos también. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:11, repitiendo la cita, es verdad que ninguna disciplina al presente, ahorita que la estoy sufriendo, es motivo de gozo. Pero después de la tristeza que sufrí por ser corregido, por ser disciplinado, después queda un fruto apacible de justicia. Quiero que piensen en ese fruto apacible de justicia. Significa que usted respira profundo con una conciencia tranquila. Usted dice, Señor, estoy haciéndolo todo desde lo profundo de mi corazón, desde el querer y el hacer, lo estoy haciendo a tu manera. Usted puede hacer mecánicamente en las acciones, hacer todo lo que parece estar correcto, pero si en su corazón no está ahí, no tiene obediencia perfecta. Y ustedes saben cuál es el premio de la obediencia perfecta. Obediencia perfecta te dará derecho a la señal, y la señal es el bautismo del Espíritu Santo. Dios nos mira y está esperando ver un carácter en nosotros. Con razón, Cristo podía decir, yo hago solo lo que veo al Padre hacer primero. Y por eso el Padre me ama y no me deja, nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y con razón podía decir que la voz de los cielos, podía ser que la voz desde los cielos dijera, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cómo es que pudo hacer eso? ¿Cómo pudo alcanzar semejante carácter? Porque en lo que padeció aprendió obediencia, porque se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque no rechazó la corrección del Padre. Por eso hay un texto que quiero invitarlos a que busquen. Vaya a su Biblia y busque en el libro de Ezequiel en el capítulo 33. Y es que vea, hermanos, podemos engañar al pastor, podemos engañar a papá, podemos engañar a mamá, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Somos transparentes en su presencia y Él sabe cuando hacemos las cosas con el verdadero corazón. Ezequiel 33:10 dice así. Capítulo 33, en el verso 10, gracias por buscarlo, dice así. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios no quiere la muerte del impío? Dice, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué texto más maravilloso que muestra el sentir desesperado de Dios porque sus hijos vuelvan a Él, porque sus hijos vuelvan al corazón de Dios. Última cita que les doy en esta noche para prepararnos para la oración, ya es tiempo de orar. Está en Proverbios en el capítulo 12, verso 1, y dice así: el que ama la corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama, vea qué curioso. Empezamos diciendo, es verdad que al tiempo presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y es verdad, el que me diga a mí, uy, qué dicha, me están disciplinando, me están corrigiendo. Pues yo no le creo mucho. No le creo mucho porque no está en la carne, en el ser humano, en esas cosas de la carne, el gozarse cuando te corrigen, cuando te dicen, no, esto está mal, esto está equivocado, tienes que arrepentirte de esto, tienes que corregir esto. Cuando esas cosas vienen, ay, a nadie le van a gustar. A mí no me gustan y soy el pastor. Imagínense, esto está en la condición humana. Pero compare ahora usted ese texto con el Proverbios 12:1. El que ama la corrección. ¿Podríamos amar la corrección sin que ella pueda ser causa de gozo? Yo veo gente que va y
va al gimnasio y hace ejercicios, y cuando yo los veo digo yo, pero están sufriendo, porque la cara, la agitación, el dolor, dice, ay, me duele. ¿Qué te duele? Es que fui al gimnasio y me duelen estos ejercicios. Y claro, una persona ignorante, una persona que no comprende diría, ¿y para qué los hace? No, la persona los está haciendo porque tiene un amor hacia su vida, quiere gozar de buena salud, quiere estar en buena condición física. Quitando el tema de la vanidad, una persona que cuida de su salud tiene que ver con que está cuidando el templo que Dios le dio. Si es una persona creyente que está cuidando, se va al médico, se toma los medicamentos, se hace los exámenes médicos. ¿Por qué va usted al hospital para que le pinchen con esa aguja y le saquen sangre para que le hagan exámenes? Porque estoy cuidando de mi cuerpo. ¿Ve? Hay un motivo. Usted pudiera no gozarse, porque nadie se goza en que lo pinchen, nadie se goza en el dolor del esfuerzo físico por el ejercicio, nadie se goza en esas cosas, pero sí se goza, pero sí ama la corrección, que es diferente. Y amar la corrección es amar la sabiduría. Amar la corrección es de gente sabia, es de gente inteligente, es de gente que ha atrapado una revelación en su vida. Dios me va a corregir. Dios, mientras yo tenga vida en este cuerpo, tengo que estar cuidándome, vigilando, que no vaya a ser que en esa esquina Dios doble a la derecha y yo siga recto y me pierda, me salga de la guianza del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese cuidado. Amar la corrección significa, Dios, antes de fallarte, corrígeme. Antes de caer, antes de morir como un pecador, antes de fallarte, antes de hacer tropezar a mi hermano o a mi hermana, corrígeme, Señor. Quiero que tú me corrijas. Y cuando Dios viene, vamos a ver, veamos ejemplos. Está Abimelech. Abimelech es el rey de Gerar. Estamos hablando de Génesis 19, Génesis 20. El rey de Gerar. Y Abimelech, un rey de unos 40 años, viene y ve que entran a su ciudad unos peregrinos. Es Abraham y viene con una mujer. Y es una mujer bellísima, Sara. Dios ha hecho una obra de ellos. Dios ha rejuvenecido sus cuerpos. Y la mira y dice, vayan a preguntar quién es esa muchacha tan bonita. Y van y cuando vienen, dice Abraham, es mi hermana. Y tan bonita, lo que pensó el rey es mi cuñado, mi próximo cuñado, dijo él. Y la mandó a traer con toda, él no tenía ninguna malicia, la mandó a llamar, la mandó a traer, y estando en su castillo, estando en su casa real, viene y Dios lo visita y le habla y le dice, Abimelech, hombre muerto eres. Oiga, qué corrección. Señor, ¿y por qué? Vea que Abimelech no se le hizo extraño que Dios le hablara. Dice, Señor, ¿y por qué soy hombre muerto? Porque has tomado una mujer que es esposa de profeta, mujer de profeta es. ¿Cuál? Sara. Sí, esa misma. Señor, pero no me dijo él, es mi hermana. ¿Qué le dijo el Señor? Yo sé que con integridad de corazón has actuado. Así le dijo. Yo sé que con integridad de corazón has actuado. Por eso te prevení para que no hicieras esto. Y ahora devuélvesela, porque no te voy a oír a ti, como él es profeta de Dios y todo tiene que ser conforme al orden de mi palabra. Alguien podría decir, o el mismo Abimelech pudo haber dicho, Señor, pero qué injusticia, si él fue el que tendió la trampa, ¿por qué tengo que estar yo lidiando con esto? No, todo tiene que ser a la manera del Señor, a la manera de su palabra. Él es profeta, él orará por ti y yo voy a oírlo a él y estará todo bien, pero que él ore por ti. Cuando hicimos la apertura, hoy el texto de apertura era sobre Job, el último capítulo. Lo siguiente de la lectura que yo dejé, a donde la dejé yo, en el verso que la dejé, lo siguiente fue que Dios se vuelve a los 3 amigos de Job y les dice, ¿por qué no hablaron rectamente? Le dijeron, ahora vayan y denle esta ofrenda de ganado a Job y que él ore por ustedes, porque a ustedes no los voy a oír, porque él era profeta.
Hay un orden en la palabra. Hay que hacerlo a la manera de Dios, en los términos de Dios y en los términos de la palabra. Es como Dios quiere que sea hecho, a la manera de la palabra. Abimelech devolvió a la esposa de Abraham intacta y le dijo: ¿por qué has hecho esto? Abraham, ¿por qué me metiste en estos problemas? Hey, yo vi que ustedes son hombres de guerra, tienen espadas, tienen armas, tienen ejército. Yo solamente tengo a mi familia, los criados de mi casa, y dije yo: esta gente, cuando sepa que Sara es mi esposa, me van a matar para tenerla a ella. Una acción muy humana, muy carnal también, como tratando de hacer un pequeño truco para salirse. Y muchas veces nosotros somos así, tratamos de hacer pequeñas trampas para salirnos con la nuestra. Y luego viene Dios, y Dios es experto en meternos en situaciones donde tenemos que arreglar las cosas. Repito, el profeta de Dios, el hermano William Branham, tenía que pagarle la cuenta al abogado, y el día que lo llamó el abogado, contestó a la esposa, se salió de la casa y dijo: dile que estoy fuera de casa. Le mintió. Y luego vinieron y le dijeron: hermano Branham, hay una bebé, hay una niña que se está muriendo, muy grave, ven a orar por ella. Y cuando él agarra la Biblia y todo, dice: vamos a ir a orar por la muchacha. Y el ángel del Señor le aparece y le dice: ¿y para dónde va usted, Señor? Voy a orar por la niña, yo no te voy a oír, ni vayas, yo no te voy a oír. ¿Por qué? Porque le mentiste al abogado. ¿Por qué le mentiste? ¿Por qué hiciste que tu esposa mintiera? Alguien va a decir: eso es cualquier cosa. El profeta está testificando que Dios no quiso oír su oración. ¿Por qué piensa que Dios va a oír la suya, hermano o hermana? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No las hace. Necesitamos ser corregidos en nuestro corazón, no en nuestras acciones, porque yo he visto hijos que se van bravos a recoger la ropa que dejaron tirada o hacer lo que papá y mamá les dijeron, y no lo están haciendo de corazón, lo están haciendo bravos. No, a Dios no podemos engañarlo. Dios quiere que hagamos las cosas de corazón. Dice en cierta parte de la Biblia del Nuevo Testamento: haciendo las cosas para Dios, no para los hombres, para Dios. Yo quiero predicar este mensaje porque Dios me está viendo y quiero que Él sepa que lo estoy predicando con toda la rectitud. Por eso tengo que decir que Dios no solamente tiene que corregirle a usted, hermana, o a usted, hermano, también me tiene que corregir a mí. Si no, este mensaje no sería un mensaje recto, es un mensaje real. Y no para este pastor, para todos los pastores. No importa si tiene 60 años predicando el evangelio o tiene un mes predicando el evangelio. Todos tenemos que tener un corazón para poder recibir la corrección del Señor por medio de su espíritu o por medio del canal que Él escogió traerlo. No fallemos en doblar la esquina donde el Espíritu Santo dobla la esquina. No fallemos por cuestiones como orgullo o arrogancia. No. Cuando usted pueda humillarse de esa forma, cuando usted baje, cuando usted descienda, cuando usted se humille de esa forma, entonces el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado, porque para subir primero hay que bajar. Y es de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando que necesitamos ser corregidos. Y si a usted en esta noche no le cayó el palo, no quiere decir que usted no tenga cosas que corregir, hermano o hermana. Quiere decir que posiblemente usted no sabe que tiene que corregirlas. Por eso David dijo: guárdame de mis errores, los que me son ocultos. Él pidió: Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Muchas veces fallamos en esa forma. Yo creo que Abimelech estaba haciendo algo incorrecto, pero él no lo sabía. Así que Dios interviene con su gracia. Y cuando su gracia viene a nosotros y nos corrige de esa forma, ¿sabe lo que sentimos? Yo pude haber hecho esto. Uy, pero no lo hice, porque Dios me detuvo, porque Dios intervino. Aún Dios me dio una nalgada, Dios me sacudió para que no hiciera esto. ¿Qué siente usted? Juntamente con el trago amargo de la disciplina que está viviendo, también siente un gozo. Pero Dios me está cuidando, pero Él no me está permitiendo que yo haga esto, pero Dios está cuidándome.
Yo creo que el profeta, cada vez que algún muchacho, cuando era un niño, cada vez que un muchacho le ofrecía un cigarro y le decía, porque le hablaban así, le decían, tómate un trago, fúmate ese cigarro. Y le decían, mariquita. Y él, como un muchacho normal, se sentía retado y deme eso. Y él iba a tomar ese trago, tomar ese cigarro. Y de repente oía ese viento que soplaba. Sabía que era el torbellino de Dios, que le había dicho desde niño, nunca fumes, nunca bebas, ni deshonres tu cuerpo en forma alguna, porque está destinado para ti un propósito cuando tengas más edad. Yo creo que eso lo estremecía a él y lo sometía a un estrés, la corrección del Señor, el ojo del Señor encima de él. Pero también él podía ver, Dios me está guardando. Hay un fruto apacible. Hay un fruto apacible. Es lo que pasa con mamá y papá. Ve, aquí está mi hermana Tuti. Yo creo que ella cuida muy bien a sus hijos. ¿Alguna vez alguno de sus hijos habrá querido hacer algo, participar en algo o hacer algo? Y ella le dice, no, yo no quiero. Como siempre somos los papás. No, usted no va a ir a eso. No, no le doy permiso para que vaya a eso. Pero todos mis amigos van a ir. Pero yo no soy el papá o la mamá de todos sus amigos. Yo soy el papá suyo. A mí me interesa usted. Dios está haciendo lo mismo. Señor, pero mira el mundo, mira la desnudez, mira el vacilón, mira la fiesta, mira todo lo que tienen. Y tú me estás pidiendo que yo me mantenga firme, santo. Sí, yo estoy preocupado por usted, dice el Señor. Yo te estoy cuidando a ti, dice el Señor. Yo tengo un propósito para ti, dice el Señor. Novia, necesitamos ser corregidos. Que nunca se aparte su corazón de la corrección. Que usted siempre esté dispuesto a ser corregido por el Señor o por el instrumento que Él tenga para corregirlo. Ustedes saben, algunas veces va a venir el pastor directamente a decirle, hermano, eso está mal. Pero a veces el pastor ni cuenta se da de lo que está pasando. Pero Dios tiene sus medios para hacerle ver lo que Dios quiere que usted haga en su corazón. Con lo mejor de mi corazón les comparto este pensamiento de la palabra y espero que Dios los bendiga y los ayude.